Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este ciclo de conferencias que imparte el Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería de Jalisco. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Lidia García Ortiz, vicepresidenta del colegio, para presentar al ponente del día de hoy. Doctora, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto a estudiantes, enfermeros especialistas, enfermeros generales, público en general. Es un gusto estar aquí con ustedes trabajando desde el Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería. Y bueno, iniciamos un ciclo de conferencias. Lo vamos a iniciar, nos hace el honor de aperturar este ciclo de conferencias el maestro Luis Fernando Flores Zamora, y a continuación me voy a permitir presentarlo a una breve reseña de su vida académica y su actividad. Él es licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de México, tiene una maestría en enfermería en terapia intensiva, tiene maestría en salud pública por la Universidad de Guadalajara, es instructor de cursos en Código Azul, es socio activo de la Asociación Mexicana de Enfermeros Especialistas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, es presidente de la Asociación Colimense de Enfermería, especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Trabaja en el Hospital Regional Universitario de Colima y es docente, profesor de tiempo parcial aquí en el Centro Universitario del Sur. Y a continuación nos va a presentar las benzodiazepinas manejadas por enfermería en el área de urgencias. Bienvenido, maestro Luis Fernando, y le cedo el uso de la voz. Gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a ver un tema muy padre. La verdad es un tema que siempre nos genera un poquito de temor desde el punto de vista de la incertidumbre, desde el punto de vista del desconocimiento y desde el punto de vista que siempre estamos acostumbrados a preguntar a cuánto vamos a pasar ese medicamento. Bueno, antes de empezar les voy a dar unos cuantos segundos para que vayan por un bolígrafo, una hoja y una calculadora, que vamos a hacer algunos ejercicios de manera dinámica con la intención de que el día de hoy tengamos una base lo más sustentable, una base lo más fácil de manejar para aprender a manejar las benzodiazepinas. Voy a dar unos segunditos, aprovechando el espacio. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos muy bien. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Primero que nada, sí es importante comentar, no tengo conflicto de interés. Las marcas, productos que se presentan aquí son plenamente con fines académicos, no hay ninguna regalía extra. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta por el hecho de que hay diferentes marcas que van a ver en la presentación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues sin duda vamos a ver sobre las benzodiazepinas. Previo a las benzodiazepinas hay que ver un poquito de contexto de dónde salen esa necesidad de utilizar este tipo de fármacos, ya sea por guía, ya sea por protocolo o de manera en conjunto. Y finalmente, en la presentación, que es una presentación muy corta, veremos los puntos claves de este tema como tal, ¿no? Uno de los retos más importantes que tenemos en urgencias es que encontramos escenarios muy drásticos. Encontramos escenarios en los cuales a veces nosotros durante el aula comentamos qué hacer, qué no hacer, qué debe de hacer, pero a la hora de la urgencia es una serie de eventos que se llega a complicar, porque en realidad, aunque sepamos hacer lo más adecuado, pues hay mucha gente que está involucrada en la atención y eso nos delimita mucho mucho en las partes donde debemos de actuar. Uno se va con la vía aérea, algunos se queda con los fármacos, unos empiezan a canalizar, pero esos escenarios son muy generales. Hoy en día, antes, generalmente para nosotros decir que había un paciente con una herida de arma de fuego era muy raro. La verdad es que no era un escenario muy común. Hoy en día es totalmente lo contrario.
Son escenarios que vemos muy, muy comúnmente. Son escenarios en los cuales los pacientes llegan totalmente descompensados, llegan totalmente en estados de shock, es totalmente con mucha necesidad de la intervención, y lo que buscamos es que de manera fácil busquemos estrategias de cómo implementar este tipo de medicamentos para hacerlo más grato y en realidad más eficaz el tratamiento, ¿no? Partiré desde el punto de vista que la pseudoanalgesia nos ayuda a darle comodidad, confort al paciente. Es una serie de aplicaciones que nosotros nos ayudan a desarrollar un soporte, un manejo y una estabilidad con los mejores medios hacia el paciente. De hecho, muchas de las guías que se manejan actualmente sugieren que esa pseudoanalgesia sea desde 5 puntos importantes: la analgesia, la sedación, el manejo del delirio, la disminución de la inmovilidad y la recuperación del sueño. Todos forman un papel muy importante en este tipo de escenarios. Por lo tanto, basado en lo que les acabo de comentar, muchos de los guías que se manejan hoy en día no están más enfocadas hacia la sedación, están más enfocadas hacia la analgesia. Muchos años estuvimos manejando el término pseudoanalgesia y todavía vamos a encontrar escenarios en los cuales los médicos especialistas o algunos médicos manejan como tal el término pseudoanalgesia. En lo cual el término pseudoanalgesia nos referíamos más al uso de una sedación y a un poco porcentaje de la analgesia. Hoy en día, la tendencia es que sea analgosedación. ¿Por qué la analgosedación? Porque buscamos que la analgesia sea más rica, que tengamos muchas más ventajas de cómo bloquear ese dolor utilizando menos sedación como parte de una complicación. Entonces, cualquiera de los dos escenarios se puede dar con ustedes. Pueden llegar a lo mejor a una clínica y esa clínica sigue manejando el término pseudoanalgesia, tendrán que adaptarse. Pueden llegar a un nuevo instituto, pueden llegar a un nuevo hospital y traer una nueva corriente y de lo más actualizado va a cambiar totalmente el contexto. Entonces, el personal de enfermería debe de manejar las dos alternativas, como tal pseudoanalgesia y como tal analgosedación. De la parte de la vieja bibliografía está esta, que es las guías PADIS, las guías PADIS que se formaron en septiembre del 2018, en el cual, si ustedes entran al portal específicamente de medicina crítica, van a encontrar el archivo. Este archivo especialmente habla de los 5 puntos que le acabo de comentar, pero adicional a esa situación, los 5 puntos que nosotros debemos de manejar, como es el dolor, la agitación, el delirio, la inmovilidad y el sueño, tuvieron que verse reflejados a diferentes escenarios. ¿Cuáles escenarios? Pues las terapias intensivas y los servicios de urgencia, porque dicen, bueno, ok, mi necesidad como tal es que desde el punto de vista de terapia intensiva manejemos los 5 aspectos de manera específica. Ok, pero tenemos otro reto. No hay muchos lugares, no hay espacios a veces en la terapia intensiva, por lo tanto, la buena práctica debe de empezar desde el servicio de urgencia. Recordemos que los pacientes en estado crítico, hay más frecuencia de ellos fuera de las terapias que dentro de las terapias intensivas. Entonces, desde urgencias podemos utilizar este bucle, esta parte de estos principios directamente para una buena sedación, una buena analgesia. Dentro de este tipo de protocolos del 2018 establece cada uno de esos pilares. Y de esos pilares hay infinidad de intervenciones como no tienen una idea. Desde el punto de vista del dolor, de la sedación, de la inmovilidad, del delirio. Y específicamente en este tema nada más vamos a manejar lo que es solamente benzodiazepinas. Entonces, si se dan cuenta de todo el manejo multidisciplinario, de todas las intervenciones que podemos lograr, solamente vamos a ver un segmento muy pequeño en este lapso de esta hora para que ustedes lo puedan manejar de manera adecuada, ¿no? Yo les decía, esa era la vieja escuela. La nueva escuela interviene en cuales tenemos que mejorar primero la analgesia y después la sedación. Y para ello dicen, bueno, si yo cómo sé que va a necesitar más analgesia, yo cómo sé que ocupa más sedación, pues hay escalas específicas. Hay escalas ya de manera certificadas, valoradas, que nos dan mucho aprendizaje
en la implementación de bolos de analgesia, bolos de sedación, o como tal, aumentar la sedación, aumentar la analgesia, para que el paciente esté en mejores condiciones y lleguemos a metas específicas hacia su patología, ¿no? Una de las, de lo que siempre debemos recordar, siempre, siempre, es que siempre van a estar juntos la sedación y la analgesia. Nunca pueden estar separados, porque el conjunto de estas dos intervenciones se ve beneficiado ¿por quién? Por el paciente. Quizá la tendencia hoy en día es que sea mayor analgesia, menor sedación por el hecho de complicaciones, y quizá el día de mañana a esta combinación que le vayan a generar que sea un, no sé, un 50-50. Puede haber diferentes alternativas dependiendo las tendencias y la moda, cómo se vaya comportando a nivel internacional. Pero hoy en día les puedo decir que el binomio como tal para el manejo del confort del paciente y dentro de los escenarios más comunes, que es con ventilación mecánica, es analgesia y sedación. Entonces, no puedo partir para hablar de sedación sin antes mencionar algo muy ligero del dolor. El dolor es de origen de diferentes etiologías: agudo, crónico, somático, visceral, neuropático. Y yo les diría, ¿cuántos de ustedes no tienen ya lumbalgias, dolores antes de acostarse, dolores cuando se levantan? ¿Y por qué nuestros pacientes no pasa eso? Entonces necesitan más analgesia, ¿no? Muchos de nosotros ya tomamos de vez en cuando un paracetamol, de vez en cuando un diclofenaco, de vez en cuando un metamizol, con el hecho de que tenemos una molestia de manera específica. Eso adicional al paciente que tiene ya una patología, un evento desafortunado, algo agudo, necesita más analgésico, y puede ser que de otra vía. Por decir, también los diabéticos generan parte de la neuropatía. Quizá ya necesiten otro tipo de medicamentos adicional al que vamos a manejar en ese estado, ¿no? Entonces, sí es importante contemplar que desde el punto de vista del dolor, los factores de riesgo, el manejo farmacológico, el manejo no farmacológico, y como tal, cómo vamos a valorar ese dolor. Las tres escalas de mayor impacto que tenemos para valorar esto es la numérica, dirían por él, la vieja confiable de 0 a 10, la escala del dolor no verbal y la casi internacional CEPOT. La escala numérica sugiere que el paciente te pueda señalar qué tanto tiene dolor, contemplando 0 como nada, 10 como máximo. Hay que recordar que podemos tener un margen de error muy importante. Posiblemente el paciente pueda necesitar o tenga ya la costumbre de utilizar lentes, y eso es un escenario donde no nos damos cuenta. A lo mejor el paciente ya tenía dificultad o déficit visual que vaya a generar un falso positivo, ¿no? De repente puede, a lo mejor el paciente quiere decirnos que tiene mucho dolor con un 9, pero la verdad es que a la hora de señalarlo lo marca como un 2 y nos quedamos con la idea de que no tiene dolor. Cuando llega el familiar, es bueno preguntarle, ¿su familiar necesita lentes? Y cuando ya dice, sí, le ponemos lentes, que es más factible que nos señale que en realidad no tenía un margen de dolor del 2, sino un margen de dolor del 9, ¿no? Pequeños detalles que se pueden ir puliendo sobre la práctica, que pueden mejorar su práctica. Desde el punto de vista, si el paciente no se puede comunicar de manera verbal, está en esos tres pilares, que es la expresión facial, el movimiento de las manos y el acoplamiento hacia el ventilador. Es un escenario que siempre lo hemos visto, ¿no? Muchas de las veces estamos aspirando al paciente y se ve cómo cae su lágrima, cómo gesticula, ¿no? Y empieza a mover sus manos. Y yo, don Juan, tranquilo, ya voy a terminar, don Juan, tranquilo, una aspiradita más y terminamos. Esos datos nos están diciendo que el paciente tiene dolor, necesita una intervención. Lo que es válido es que si yo recibo un turno, yo le pregunto a mi compañero anterior, cuando lo aspiraste, ¿se movió? ¿Necesitó una dosis extra de analgésico o de sedante? Y ya ellos les dirán, ¿sabes qué? No lo aspiré, o sabes que sí lo aspiré y sí tuve la necesidad de pasar una dosis extra de sedante o de analgésico para evitar esta situación, ¿no? Yo creo que no hay por qué limitarnos, y hay formas de poder controlar esta molestia como tal. Y finalmente,
Lo que más tenemos hoy en día con mayor validez es la escala CEPOT, que valora también la expresión facial, el movimiento del cuerpo de las manos, la tensión muscular y la adaptación que genera hacia el ventilador. Cuando nosotros encontramos en esta escala un puntaje de 2 puntos, quiere decir que necesita una intervención analgésica. Con 2 puntos necesita una intervención analgésica. Entonces, si encontramos esta situación, previamente al procedimiento le ponemos un bolo adicional de analgesia y si no mejora, quizás sea necesario un bolo o aumentar ya como tal la sedación, ¿no? ¿Qué encontramos como tal en ese punto de la sedación? Pues bien, nosotros buscamos que las escalas de valoración de la sedación nos ayuden a disminuir la ansiedad, a bajar el estrés del paciente, bueno, también de nosotros, a mejorar el acoplamiento de la ventilación mecánica invasiva, a disminuir las lesiones y la agitación que se pueda dar. Ahora bien, esa sedación, ¿hacia dónde la vamos a llevar? Generalmente vamos a propiciar, dependiendo de la patología, pero vamos a propiciar que la sedación sea lo más que se pueda superficial para no generar demasiada demanda hacia el paciente o dependencia hacia el paciente. Lo podemos utilizar con diferentes analgésicos y agregando la sedación. Si el paciente tiene diferente patología, por decir una lesión pulmonar, un SDRA, un paciente neurocrítico, es diferente el grado de sedación. Sería una sedación mayor, una sedación profunda, que sería diferente el manejo en cuestión de la sedación. Buscaríamos más que estuviera totalmente paralizado o hasta la necesidad de utilizar bloqueadores neuromusculares para tener el paciente con una sedación totalmente profunda. ¿Y cómo vamos a buscar eso? Pues muy sencillo. Tenemos 3 escalas de mayor peso: Ramsay, SAS y RAS. La escala que tiene mayor validez para valorar sedación es la de RAS. Nosotros buscamos en promedio, les había comentado previamente, que mantengamos al paciente con un RAS leve, una sedación superficial que equivale aproximadamente a un -1, -2, en la cual nosotros si movemos al paciente, llega a abrir los ojos por muy pocos segundos y se mantiene totalmente, la mayoría del tiempo, dormido y acoplado a la ventilación mecánica. Eso sería lo más ideal. En general, hablamos de pacientes en general. Ya en casos muy específicos, como puede ser patologías por lesiones pulmonares, patologías neurocríticas, buscamos que el RAS sea mayor, una sedación profunda para disminuir nosotros ese tipo de lesiones secundarias que se puedan provocar por la historia natural de la enfermedad o como consecuencias de la propia cinemática del trauma o lesiones que podemos provocar conforme va avanzando ese tipo de patología. Idealmente siempre buscamos que el objetivo sea una sedación ligera y vamos a ir personalizando esa parte. Y hay una sedación o un fármaco ideal, pues como su príncipe azul, no existe como tal. No hay un fármaco que sea lo mejor, no hay un fármaco que genere esas características divinas para que sea el que siempre vamos a utilizar. No existe como su príncipe azul. ¿Qué buscamos que tenga como principal elección un fármaco para sedarlo? Pues uno es que sea de inicio rápido. Un fármaco que es de inicio rápido es más utilizado por el hecho de que nos facilita una sedación más rápida, un desplazamiento sanguíneo, un desplazamiento en plasma y de manera más rápida, ideal, que la dosis que podamos manejar sea una dosis respuesta. Ese es un poquito del problema porque a veces hay unos pacientes que ya tienen cierta tolerancia, que aunque pongamos dosis muy alta, pues el paciente no se seda, ¿no? Pero bueno, es dentro de esas características, eso buscamos, ¿no? Que sea fácil de administrar tanto para el personal nuevo como para el personal que ya tiene experiencia. De repente podemos encontrar escenarios en los cuales como tal, buscamos diluirlo de manera más adecuada y, oh sorpresa, viene en microgramos. Y luego, si viene en microgramos,
le dices al pasante, le dices al personal de ingreso, conviértelo y le empieza a dificultar esa conversión. Siempre tratamos que sean de fácil administración, que tenga pocos efectos secundarios. Muchos de los sedantes tienen efectos secundarios como son efectos cardiovasculares, efectos hemodinámicos, efectos en cambios en la presión intracraneal, efectos en la perfusión. Entonces, no hay como tal el fármaco ideal, pero sí buscamos, dependiendo del fármaco, que lo que menos pueda generar daño hacia nuestro paciente, ¿no? La interacción de las mismas con otras drogas. Obviamente que si combinamos este medicamento con otro medicamento, ¿qué podemos esperar, no? La interacción que puede generar a veces con las aminas, ¿no? Si lo combino, si ya no tengo otra vía de acceso, si la combino o no lo combino, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál ventaja tengo? ¿Qué desventaja puede generar de ese escenario? La rentabilidad. Muchos de ellos, a veces no los tenemos disponibles en los hospitales. En el medio público es difícil, tenemos desabasto a veces por, por meses, ¿no? Algunos meses tenemos más de un fármaco, algunos meses tenemos más de otro fármaco, algunos meses no tenemos casi fármacos, algunos meses tenemos más fármacos. En el medio privado no tenemos ese problema, ¿no? El que necesitamos no lo vamos a manejar, pero tenemos que saber que esas partes empiezan a jugar con esa necesidad de qué fármaco tengo disponible para yo poder utilizarlo. Y sin duda, ese fármaco tiene que llevarlo a un sueño de lo más natural que se pueda. Ajá, esa es nuestra intención. Dentro de otras características o recomendaciones para buscar nuestro fármaco ideal, pues que ese fármaco no genere una sedación profunda, porque el problema es no infundir el medicamento, el problema es despertarlo, ¿no? Y al despertarlo genera una situación en la cual el paciente necesita más tiempo para poder eliminar ese metabolito y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo en ese escenario, ¿no? Regularlo de manera adecuada. También buscamos que el fármaco nos dé la oportunidad que lo podamos despertar al paciente de manera rutinaria, pues de preferencia diario para hacer ventanas neurológicas y ver cómo está neurológicamente. Se han dado situaciones en las cuales el paciente ya está con daño cerebral, ya está por máximo beneficio y no tiene caso tenerlo bajo sedación y analgesia porque no va a responder. Entonces, en ese sentido, a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Idealmente, nosotros o las guías internacionales lo que sugiere es no usar benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, que es el tema principalmente que estamos manejando, aumentan el delirio. No están recomendadas para el manejo como tal, pero tenemos un gran reto, que aunque no están recomendados, es el fármaco que más utilizamos en la República. Entonces, nosotros quisiéramos tener otro tipo de fármacos disponibles, pero a veces no tenemos. Las compras cuando se hacen en las instituciones, pues tienen cierto stock y a veces idealmente utilizamos otro fármaco sedante y se va rezagando ese fármaco que vamos dejando por que tiene complicaciones a largo plazo, porque tiene complicaciones inmediatas en el paciente y al final llega un momento que llegamos a un desabasto de ese fármaco A y ¿qué nos queda? Las benzodiazepinas y volvemos a utilizar las benzodiazepinas. Entonces, es cierto, la plática está enfocada a benzodiazepinas, las benzodiazepinas no nos ayudan mucho, tienen muchas complicaciones y entre ellas los eventos de delirio, pero es el fármaco que más van a utilizar en nosotros en el medio público y en el medio privado. Por lo tanto, es un mal necesario aprender cómo tenemos que manejar este tipo de medicamentos. Entonces, el gran reto del pleito, ¿no? Que si el Propofol, que el Midazolam, que si tiene mejores estabilidad hemodinámica, pero el otro genera inestabilidad hemodinámica, y que si lo hipotensa, que si lo bradicardiza, siempre van a encontrar esa discrepancia en cuál empezar de manera inmediata. Generalmente nosotros es más fácil utilizar el Propofol porque es más fácil despertar al paciente, actúa más rápido, pero tiene más efectos a nivel cardiovascular, a nivel hemodinámico. Y ahora sabemos que si ponemos Propofol, pues se va a llevar al ladito su norepinefrina, su vasopresor para estabilizarlo.
pero aún así siempre vamos a encontrar esa discrepancia entre utilizar el propofol y el midazolam. ¿Qué es lo que debemos aprender nosotros? Pues manejar los dos. No hay otra escuela que manejar los dos fármacos de manera dinámica. Así nos adaptamos. Yo le digo a los estudiantes, nos da ventaja aprender los dos fármacos, y si en el medio privado manejamos el más adecuado y en el medio público no hacemos enfermería basado en existencia, pues nos adaptamos a lo que tenemos. Para fines prácticos debemos resolver los problemas con lo que tenemos. Entonces, yo le decía, nunca puede ir solo el sedante. Quizá el analgésico pudiera considerarse, pero siempre tiene que ver la combinación de un sedante con un analgésico. Y vean, el midazolam, que es el fármaco que más vamos a utilizar, tiene riesgo de desarrollar delirio por el uso prolongado de benzodiazepinas. El que los pacientes desarrollen delirio nos cuesta de manera diacama, son días más de hospitalización, son días más que se puede complicar, son días más que puede generar una infección asociada a la atención de salud. Es un día más que genera tanto gastos hospitalarios, recursos humanos, insumos. Entonces, lo que menos queremos es que el paciente esté hospitalizado por un contexto de un medicamento que no está recomendado, que para fines prácticos, si seguimos utilizando, ¿no? Y bueno, entonces, entrando ya en materia, en cuestión de la plática, vemos esa situación. El fármaco que más utilizamos es el midazolam, la benzodiazepina de acción corta. Ajá. Dice, bueno, ¿qué presentaciones tenemos en cuestión de la benzodiazepina? Tenemos 3 presentaciones. La de 5 miligramos en 3 mililitros, que creo que ya no la utilizamos tanto, que ya está fuera casi del mercado. La otra que siempre utilizamos, la de 15 miligramos en 3 mililitros. Y la bendita ámpula que llegó para quedarse en pandemia de 50 miligramos en 10 mililitros. Pues quizá antes de la pandemia fue un punto decisivo para manejar sedación, analgesia y todo lo que se pueden imaginar, pero pues antes nosotros preparamos todas las infusiones con ampolletas de 5 o de 15. Llega la pandemia, a alguien se le ocurrió aumentar la dosis y la verdad es que es una bendición porque es más fácil preparar la mezcla. Pero bueno, tuvo que pasar algo para generar esta necesidad, ¿no? La dosis que sugieren de ahí es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo hora. Miligramos por kilogramo por hora. La dosis inicial sugerida para cuando van a manejar infusión para el paciente bajo sedación es de 0.2 miligramos kilogramo hora. Podemos empezar por un 0.15 como un punto intermedio que nos puede dar buenos resultados y ahorita los vamos a ver más adelante. Dentro de estas precauciones que tenemos que tener sobre el midazolam es si tiene o no el contexto de otro tipo de enfermedad, otro tipo de fármaco, especialmente los retrovirales. Hay que tomar en cuenta que a veces podemos ocupar un poquito menos de fármacos en ellos, pero para fines prácticos lo que buscamos es una meta terapéutica de un estado de sedación con base a la escala de RAS, -1, -2, dependiendo del contexto, cómo se vaya generando el manejo hacia el paciente, ¿no? La vida de eliminación de este fármaco puede variar de diferentes bibliografías. En promedio, la mayoría de las bibliografías maneja que es menos de 6 horas, de 4 a 6 horas, menos de 6 horas es adecuado. La concentración máxima que va a encontrar este fármaco es a lo largo de 1 hora, menos de 1 hora, y algo muy característico que siempre hay que recordar, el inicio de la acción de este fármaco comienza aproximadamente a los 2 minutos y llega a un pico de 5 a 10 minutos. A veces aplicamos midazolam y queremos que sea como magia. Aplicamos el midazolam y a los 10 segundos queremos que el paciente esté totalmente sedado con la dosis que estamos manejando. Es imposible. Hay que darle oportunidad al fármaco a que cree una distribución para que se liga a los receptores GABA y genere como tal el efecto que queremos. No es lo mismo que el propofol. El propofol, en cuanto lo estamos pasando, se va a quedar totalmente estado. El midazolam no, hay que darle tiempo. Si ustedes son más protocolarios y demás agarran el reloj y quieren estarlo checando, sería ideal. ¿Qué hacen los anestesiólogos?
pasan el medicamento, se esperan tantito y ya de ahí valoran si necesitan una segunda dosis. Vamos a agarrar la misma línea. Hay que darle tiempo al medicamento. Si el paciente durante la aspiración se está agitando y le vamos a pasar un bolo que dices, oye, amiga Lupita, amigo Guillermo, pásale un bolo de midazolam y le pasamos un bolo de midazolam, denle tiempo a que actúe. No es agua, tiene que estar en distribución. Entonces, ojo con esa parte, ¿no? Que comienza a los 2 minutos. ¡Lo logramos! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Y finalmente, el reto. ¿Cómo calculamos el midazolam durante la clase, durante la ponencia, durante los cursos que impartimos? Esa es la necesidad que tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Agarren su plumita, agarren su calculadora y vamos a empezar. Primer ejemplo. Tenemos el midazolam en una presentación de 50 miligramos en 10 mililitros. Es importante comentar que todos los fármacos y la mayoría de los fármacos los vamos a aforar. Entonces, sí voy a hacer hincapié en ese punto. Entonces, vamos a aforar 100 miligramos de midazolam aforados en 100 de solución salina. Vamos a dejar ahorita como tal salina, ya no es tan recomendable, pero bueno, vamos a dejar salina. La dosis inicial sugerida en este ejemplo es de 0.2 miligramos kilogramo hora. En un contexto, tenemos un paciente que pesa 70 kilogramos, entonces vamos a multiplicar el 0.2 miligramos, ¿por qué? Por los 70. Por lo tanto, nos va a generar 14 miligramos kilogramo hora. Repito, la dosis que vamos a necesitar, 0.2, lo vamos a multiplicar. Y nos va a generar una dosis por peso de 14 miligramos kilogramo hora. ¿Okay? Entonces, nuestra mezcla quedó de 100 miligramos en 100 mililitros. Entonces, lo que vamos a hacer es una famosa regla de 3. Ocupamos 14 miligramos, es 14 miligramos lo vamos a multiplicar por 100. Ojo, si lo hacen con su celular inteligente, siempre póngale igual. Siempre. Miligramos por la cantidad, 100 mililitros le ponen igual, siempre. Si no le ponen igual y al hacer la multiplicación con el siguiente factor, le va a dar otra cifra y eso es erróneo. Entonces siempre multipliquen 14 por el total de diluyente, que serían 100 mililitros, y lo que le dé les da igual, y eso le van a dividir, ¿qué? ¿En qué? En la cantidad total del fármaco, que en este escenario son 100 miligramos. Y nos debe de dar 14 mililitros por hora. Bueno, vámonos con los ejercicios. Vamos a ver esa parte interactiva. Tenemos una presentación de 50 miligramos en 10 mililitros. Vamos a hacer la misma mezcla, la misma dilución, 100 miligramos aforados en 100 mililitros. Pero ahora la dosis inicial sugerida la bajamos a 0.1 miligramos kilogramo hora. El paciente pesa 90 kilos. Primero que nada vamos a ocupar cuánta dosis por peso necesitamos. En cuanto lo tengan, pueden comentarlo en el chat para darle seguimiento a esto. Vamos a dar unos segunditos. 9 miligramos. Ok, perfecto. Esos 9 miligramos que tenemos son 9 miligramos kilogramo hora. Voy a ser muy específico en describir todo para que tratar de que no se vayan a perder. Entonces, 9 miligramos kilogramo hora. ¿Qué sigue? Saber cuántos mililitros por hora vamos a necesitar. Por lo tanto, vamos a hacer nuestra regla de 3. Esos 9 miligramos los vamos a multiplicar por la cantidad de líquido que tiene la mezcla. Entonces, 9 por 100 le ponen igual y lo dividimos entre la cantidad total del fármaco. Eso les quiere dar, eso les da como resultado los mililitros por hora que le van a empezar a pasar a ese paciente de la mezcla de midazolam. ¿Cuánto les va a dar? Exacto, muy bien. Brandon, María, Fabiola, Valeria, Alejandra, muy bien. 9 mililitros por hora.
¿Cómo se calculó los 9 miligramos? Ok, Alejandra. Donde dice dosis inicial sugerida, partimos del 0.1 miligramo por kilogramo. Entonces, la dosis que iniciamos fue 0.1 miligramos, lo multiplicamos por el peso que era 90 kilogramos y eso nos llevó a 9 miligramos por hora. Ok, perfecto. Enfermera Perla, Laura, Cecina, Nayeli, perfecto. Todos estamos bien, 9 mililitros por hora. Así es, 9 mililitros por hora, perfecto. Ahora bien, vamos a hacer estos dos ejercicios. Primer ejercicio, no alcanzo a distinguir porque está la barra del Zoom, pero bueno, en la parte superior de la presentación vienen los kilogramos. Lo que vamos a hacer primero es sacar los mililitros por hora de lo que sería esta que estoy señalando de manera inicial a 0.2 miligramos kilogramo hora y posterior a eso sacan a 0.1 miligramo kilogramo hora. Háganlo por favor y me dicen aquí en el chat cuánto les da. Gracias, 95 kilogramos. No lo alcanzo a ver, pero gracias. Vamos a dar unos segundos. Por cuestiones de tiempo, nada más vamos a basar en lo que sería en la parte izquierda de su pantalla para hacer los ejercicios. Entonces, partimos de un peso de 95 kilogramos. ¿Cuánto les dio a 0.2 miligramos kilogramo hora? ¿Ya tienen la respuesta? 19 minutos por hora, 19 minutos por hora. Muy bien, Gabriel. Joana, muy bien. Bárbara Vázquez también, muy bien. Alejandra, Perla, perfecto. ¿Y cuánto les da a una dosis de 0.1 miligramos kilogramo hora? Muy bien, Valeria, 9.5. Joana, 9.5. Nila, 9.5. Ana, 9.5. Laura, 9.5. Perfecto, muy bien. Sigamos. 19 mililitros, 9.5 a diferente dosis. Perfecto. Y bueno, tenemos un reto. Nosotros los cálculos que hacemos en muchos de los fármacos lo hacemos a peso ideal. Generalmente, si están en el servicio de urgencias, no lo van a medir. No tenemos tanta oportunidad por la premura, por la urgencia de hacer todas las mediciones. Pero tomando en cuenta que el paciente ya pasó la urgencia, ya lo estabilizaron y ahora van a hacer las cosas de mejor forma, pues hay que calcular el peso ideal. Anoten por favor ahí en su hoja, peso ideal equivale a talla al cuadrado. Recuerden, la talla es, digamos, unos 62 centímetros. Bueno, 162 centímetros es 1.62 para que les vaya a dar como tal, ¿no? Entonces vamos a generar el peso ideal. Talla es metros al cuadrado para hombres multiplicado por la constante 23 y talla metros al cuadrado multiplicado por la constante 21.5 en mujer. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Ok. Me pregunta Alejandra, ¿cómo se calculó 9.5? Multiplicamos el peso del paciente en la diapositiva anterior, que era 95 kilogramos, y la dosis sugerida para el ejercicio era 0.1 microgramos kilogramo hora. Entonces, al hacer la multiplicación de la dosis por el peso real del paciente, nos salió 9.5. De ahí salió. Ok, entonces, ahora bien, ya no vamos a basarnos en el peso real, sino que hay que sacar el peso ideal. Ajá. Sí, hay, dice Perla Alejandra, en deportistas extremos había leído que es por 25. Hay diferentes, también hay que contemplar embarazos, hay que contemplar en pediátricos, hay que contemplar, hay diferentes escenarios. Ahorita en la plática está más enfocada al adulto para generar un aprendizaje más general, pero sin duda hay cosas muy específicas que hay que contemplar, ¿no? La tasa de filtración, si tiene daño hepático, a lo mejor podemos tener un escenario en el cual
el paciente mida 1,70, pero pesa, no sé, tiene desnutrición, tiene 50 kilos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos por peso real o por peso ideal, que puede ser la altura? Entonces, hay muchos datos que pueden cambiar este escenario, pero bueno, para fines ahorita de una charla breve, vamos a partir por algo más general que sea un aprendizaje más significativo. Tienen, perdón, ahí su peso real, pero vamos a hacer nada más el del femenino. Mide la paciente 1,62. Entonces, primero que nada, hay que sacar el peso ideal. ¿Cuánto les daría de peso ideal para una mujer que mide 1,62? 56.4. Gracias, Fabiola. Ok. Entonces, lo vamos a redondear a 56. Muy bien. Ahora bien, una vez que tenemos gracias Alejandra, gracias Perla, una vez que tenemos el peso, ahora sí, saquemos la dosis como tal, con una dosis inicial de 0.15 y 0.2. ¿Por qué quiero que saquen las dos dosis? Porque el 0.15 establece como una medida para iniciar una infusión de ese fármaco, y si hay necesidad de aumentar, la van a cambiar a 0.2. Y esto les puede dar ventaja en ese escenario porque vamos a sacar los dos. Entonces, ¿cuánto les daría de mililitros por hora a un peso ideal de 56 kilogramos? Multiplicados por la dosis inicial de 0.15 miligramos kilogramo hora. Los leo. 8.4, 8.4, 8.4. Ok, muy bien. Ahora bien, si lo manejamos a 0.2, ¿cuánto les daría? Los leo. 11.2, 11.2. Veamos si están bien. Así es. Nos da 8.4 y 11.2. Si nuestra bomba de infusión se puede manejar decimales, bienvenidos. Si no se puede manejar decimales, lo dejamos en números enteros. Por lo tanto, ustedes cuando dicen, vamos a empezar sedación y no tenemos o es candidato para utilizar midazolam o no tenemos portafolio y utilizamos midazolam, ya no quiero que es, ¿a cuánto va a iniciar la dosis? No, manéjenlo a 0.15. 0.15 equivale a que van a manejar, sacando su peso ideal, obviamente, a una infusión de 8.8 mililitros por hora. Ya sobre eso van a ustedes decidir si necesita más analgesia o si necesita más sedación. En caso de que ocupe más sedación, saben que el siguiente escalón a 0.2 equivaldría a 11 mililitros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, adicional a eso, hay que tener en cuenta que aunque manejemos dosis iniciales del paciente a 0.15 y que haya la necesidad de manejarlo a una dosis más alta y que la recomendación sea primero utilizar analgesia y después sedación, hay que tomar en cuenta que hay factores que contribuyen al que el paciente esté más reactivo, ¿no? Hay factores ambientales, fisiológicos, relacionados al cuidado, psicológicos. No lo voy a profundizar, pero sí quiero verlo de manera rápida, ¿no? Número 1, el ruido. Yo sé que no podemos vivir sin música, yo sé que está en pro de que utilicemos música para el paciente, pero también hay que controlarlos en la cuestión de la risa. A veces hay mucho estrés que vivimos en los servicios de urgencia por el hecho de que tenemos pacientes delicados y llega un momento que la descarga genera que nos generemos risas pues, con un alto decibel. Hay que tomar en cuenta que también puede ser un factor para que el paciente empiece a despertar, ¿no? El ruido, la luz, el confort de la cama, las actividades que hacemos, las visitas, pasa el familiar y le dice, no sé, Luisito, Juanito, vas a estar bien, mira esto, y el paciente empieza a despertar, ¿no? Entonces hay factores que hay que considerar. Otros también, el dolor. El dolor es uno de los principales factores que se debe de considerar como una situación de que si necesita más analgésico, más bien si necesita más sedante, primero utilicemos analgésico y después utilicemos un aumento de la sedación, ¿no? Entonces, el dolor, el desconfort, la sensación excesiva de calor del paciente, a lo mejor el paciente está debajo del aire acondicionado y tiene frío, la tos, la sed, el hambre, hay infinidad de situaciones, pero principalmente los generadores de ese disconfort, de esa necesidad de pasar un bolo de sedación, de esa necesidad de aumentar la sedación, ¿quiénes somos? Nosotros.
Los cuidados de enfermería somos el top 10 para nosotros incrementar esta situación, que ya estamos tomando la presión, que la temperatura, que ya se ensució la sábana, que movilizamos, que el catéter, que el pleuro, que la fijación, que mueve lo que aspira, lo que es. Somos el top 10, somos el factor principal para que se genere esa situación. Entonces, llévenselo como reflexión, pero bueno, es algo importante que hay que mencionar, ¿no? Adicional a eso, también el paciente tiene miedo, están en un mundo, una situación extraña, no conocen a nadie. La verdad es que son personas que generamos un estrés, que cuando nos llegan a ver, dicen, "Bueno, ¿y él quién es?". Esperan ver una enfermera amable, una enfermera con estereotipo, y la verdad es que pues la verdad, somos diferentes. Entonces, y eso le suman a que traemos el cubrebocas, pues genera un miedo. Estamos en un lugar externo, estamos en un lugar que no conocemos a nadie. Además, si hacemos un poquito de empatía con el personal, duramos un corto tiempo y ya estamos cambiando hacia otro personal. Tengan en cuenta que ese miedo se puede dar en diferentes momentos, diferentes acciones, ¿no? Idealmente también buscamos que seamos un poquito más humanizados en la parte de urgencias. Es algo que debemos de ir fomentando siempre y cuando los escenarios sean lo más seguros para ustedes, ¿no? Hay que buscar siempre esa empatía con el familiar, hay que buscar también esa seguridad hacia el personal y hacia el paciente, ¿no? Y lo siguiente que recuerdo es un médico que me cogía de los brazos y me quitaban de encima de él, mientras que otros dos lo tiraban al suelo. Y poco más, porque me sacaron de la sala, ya no quería, o sea, para que no estuviera presente. Y yo lo único que quería era gritar, lo oía gritar parado. Y también tengo la esa de que en vez de estar en la puerta, porque claro, yo estaba en la puerta, me entonaron un poco la puerta del salón y yo estaba por detrás de la puerta, apoyada en la puerta. Y claro, en un momento ya no podía controlar los nervios, me dio por vomitar. Entonces me fui al cuarto de baño. Entonces la esa de decir, joder, estoy aquí, en vez de estar ahí, y ya esto estaba detrás de una puerta, no iba a hacer nada. Pero esa sensación de que estaba ahí más cerca de él y que estaba en el cuarto de baño, no sé, son tonterías que a lo mejor una persona que no eso, pero se te quedan claras. Es una línea muy delgada en la parte de que el familiar esté. La verdad es que es muy difícil, pero en la medida que los escenarios se los permitan, háganlo, ¿no? Háganlo. La verdad es que no sabemos quién puede estar atrás de ese familiar. Hoy en día su seguridad es lo principal, entonces más en un servicio de urgencias, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones que puedan comprometer la vida del personal, la seguridad del personal, si hay forma de acceder a ser un poquito más humanizados, háganlo, ¿no? De repente van a encontrar ese movimiento de las manos en forma de H para la humanización, ajá, que es con base a urge, de urgencias, onco, con H de oncología, y la UCI con H para también la inmunización de cuidados intensivos. Y bueno, con puntos claves. Finalmente, las benzodiazepinas es el sedante que más utilizamos en la República, que no está recomendado por el riesgo de delirio y otras cosas muy particulares. Sí es como parte fundamental que el personal conozca las alternativas. No sabemos en qué escenario, ¿no? Yo le digo a los estudiantes, a lo mejor en la clase vemos A, B y C, pero el que se vayan a enfrentar el día de mañana en el hospital, pues no sé si va a ser A, va a ser B o va a ser C. Hay que ir preparado con todo, hay que ir preparado con todas las herramientas para generar un mejor desempeño en nuestras áreas hospitalarias, ¿no? Y ya, por último, dudas, preguntas, inquietudes. Aquí tengo una. Dice Celina, entonces la dosis de 0.15 se puede decir que es en general o como un rango base. Sí, con una situación de experiencia.
Si yo lo calculo a 0.1, la verdad es que queda una dosis muy bajita y es muy poco frecuente que la vaya a dejar en esa dosis. A calcularlo a 0.2, en algunos escenarios es mucha dosis para ellos y generalmente tendemos a bajar un poquito más esa dosis por el hecho de que le agregamos un analgésico. Entonces, yo creo que como una buena práctica para empezar, si manejan de 0.15, sería ideal y eso le va a dar un margen de seguridad para poder iniciar el sedante con benzodiazepinas en cuestión del midazolam de una manera más segura, sin necesidad de estar tardando tanto en preparar o en darle seguimiento a esos pacientes. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta, sugerencia? Mi estimado maestro Luis Fernando, sí tenemos algunas preguntas que hicieron llegar aquí en la versión de preguntas anónimas. Ah, Le perfecto. doy, le doy Lectura. lectura. En su experiencia como enfermero intensivista y como docente, en la práctica, ¿cuáles son los principales escenarios o circunstancias en que enfermería puede cometer iatrogenias que se pudieran evitar con el manejo de las benzodiazepinas? Una sería la sobresedación. Otro puede ser que en lugar de ponerle 7 mililitros, te equivoques por la urgencia y le pongas 70 o 17. Entonces, una mala programación de las bombas de infusión sí nos ha sucedido. Una sobresedación, la verdad es que es también. El desconocimiento de las ventajas y desventajas de los fármacos también conlleva a que hagamos de manera inadecuada una hipotensión sostenida. Digamos, si pusieron el equipo de la bomba de infusión y ya lo van a colocar, pero no se fijaron y le abrieron a todo el equipo. Entonces, esa descarga que tiene el equipo es una carga, un abundante de líquido que se va hacia el paciente y lejos de generar una estabilidad, el paciente se va a hipotensar como un efecto secundario. Entre mayor sea la dosis del sedante, mayor va a ser la hipotensión que va a generar. Entonces, es un evento que a lo mejor es desafortunado para el paciente y que tenemos que hacer otra intervención para recuperarlo. Muy bien, gracias. La otra pregunta es, ¿cuáles son las principales secuelas en el paciente por el uso de benzodiazepinas? El delirio. Una y otra es que las benzodiazepinas llegan a hacerse, a almacenarse de manera prolongada. Entonces, a veces quitamos la sedación y el paciente no responde porque todavía tiene en su torrente sanguíneo demasiado medicamento que hay que eliminar. Entonces, por eso no se recomienda la benzodiazepinas de primera línea, sería más el propofol. Pero pues hay que ver qué es lo que le conviene más al paciente, ¿no? ¿Qué nos da mayor estabilidad? Si el propofol, el midazolam o lo que tenemos en los hospitales. Muy bien, gracias. ¿Qué medicamentos disminuyen o aumentan la efectividad de las benzodiazepinas? Puede ser algunos fármacos, en algunos escenarios se ha visto que el fentanil, en algunos otros escenarios, el, el ansiolítico que tenga ya el paciente establecido, son de los principales, pero yo me quedaría más con los pacientes que ya tienen previamente un manejo con benzodiazepinas de manera crónica. Muy bien. Durante su presentación, había mencionado que no es tan recomendable ya preparar estos medicamentos con solución fisiológica. ¿Con qué soluciones sí se recomienda su preparación? Es compatible con Harman, salina y glucosada. Tratamos de que ya no utilizamos tanta solución salina o fisiológica por el exceso que manejamos con el cloro a nivel renal. Entonces, idealmente, si el paciente puede ser factible de utilizar glucosada o solución Harman, puede ser. El cambiar de chip al personal de que utilicemos otra solución nos ha costado mucho trabajo y seguimos que casi la mayoría de las infusiones se siguen preparando en solución salina y no debería ser. Hay otras alternativas para preparar los medicamentos. Muy bien. Durante la presentación, había algunas personas que habían levantado la mano
No sé si nada más era por cuestión de probar los botones que nos ofrece aquí Zoom, pero sí me gustaría si alguien quisiera darle algún comentario o alguna pregunta directamente al maestro Luis Fernando. En este momento pueden utilizar la función levantar la mano y les permitimos la activación de sus micrófonos. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿de qué Ajá. había dicho que los sedantes iban acompañados del analgésico? En analgésico puede ser buprenorfina, tramadol, fentanil, morfina, lo que más utilizamos fentanil, remifentanil y tramadol. Muy bien. ¿Dónde se puede ingresar a más cursos de capacitación sobre el manejo de este tipo de fármacos? Esa parte me voy a reservar todavía. Tenemos en puerta la apertura de algunos diplomados, entonces aquí sería cuestión de que serían pendientes para la capacitación continua, ¿no? Dice, si tenemos una indicación médica de midazolam 100 miligramos en 100 litros de solución salina, ¿es correcto preparar 200 miligramos en 200 litros? Ok, si es correcto, nos puede dar mayor ventaja. Hay pacientes que tienen, no sé, hemos tenido pacientes de reclusorio que tienen midazolam a dosis altas, no sé, 25 o 30 mililitros por hora de midazolam. Entonces, preparar una solución de 100 mililitros, la verdad es que nos genera constantemente preparar una solución tras otra porque se acaba muy rápido. Entonces sí hemos decidido a veces preparar dosis dobles para mejorar el tiempo de atención, ¿no? Para no andar a las carreras. Ese es un escenario. Otro escenario que a lo mejor puede o no puede pasar es que a veces no tenemos soluciones salinas de 100 mililitros como tal. A veces nada más tenemos la de 250 y si estamos teniendo una visión de que el paciente va a estar por una sedación aproximadamente por 2-3 días, quizás sea factible preparar una solución de 250 para economizar y no estar tirando tanta solución. Hay varios escenarios que se puede utilizar, pero la pregunta específicamente si se puede preparar, sí podemos preparar 200, 250 en 250 de solución salina o alguna solución de su preferencia del intensivista. Dice Harman o solución salina. Ya les había comentado, la verdad es que la solución salina no tiene nada de fisiológico, tiene más efectos sobre a nivel renal y el cloro. Idealmente a veces utilizamos solución glucosada o soluciones Harman. ¿Puede estar preparada una solución más de 24 horas? No. Bueno, de poder sí puede, que debe de, no debe de preferencia todos los medicamentos deben de prepararse antes de las 24 horas, incluyendo las aminas. Idealmente hay que buscar escenarios de 22 horas viendo esa estabilidad. Muchos de los medicamentos o los reportes que hay en la bibliografía es que mayor de 24 horas o mayor de 22 horas pierden su efectividad. Y eso conlleva que lo único que va a pasar es que el paciente no reciba una adecuada sedación. En cuestión de pediatría, ellos sí llegan a hacer diluciones proyectando para 24 horas, pero tratamos que antes de las 24 horas cambiemos la solución por mayor estabilidad. En el OXXO no se puede hacer el pago. Sí, se puede hacer por transferencia. Y vamos a ver estos detalles directamente con el comité organizador. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No, de nada, Esmeralda. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su tiempo, como siempre. Maestro Luis Fernando, pues muchísimas gracias por la dedicación en tiempo y esfuerzo para podernos presentar esta primer ponencia del ciclo de conferencias, siempre por su disponibilidad de trabajo, por todo el apoyo hacia el Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería de Jalisco y lo esperamos también, ojalá que nos pueda acompañar, al igual que los demás asistentes, para la sección del próximo martes, 22 de noviembre, a cargo de la maestra Arlene Pérez Denis. Ella nos dará el tema de antipiréticos en pediatría. Será todo un gusto tenerlo aquí como participante, como asistente. Ok, perfecto. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nada, hasta luego.